¿Qué se celebra ahora a finales de octubre y principios de noviembre? Hay algunas fiestas que se celebran. Lo que es Halloween y Día de Muertos. Hoy quiero compartir respecto a ese tema por cuestiones de los 15 años que se acercan y luego ya pasaría estas fechas. Pero queremos que ustedes como papás puedan estar obviamente prevenidos en todas estas fechas. Hay una serie de cosas que suceden en estas fechas, y aunque mucha gente lo ha minimizado o mucha gente dice que no pasa nada, pero la realidad es que sí pasa. Este tipo de fechas tienen algo que ver con el ocultismo, con el satanismo, y es importante que como cristianos lo estemos entendiendo y lo estemos sabiendo. Se puede celebrar el Halloween. ¿Qué pasa si yo levanto un altar de muertos? ¿Puedo consultar a los muertos? ¿Alguien alguna vez ha puesto algún panecito en el altar de muertos? ¿Y ya ha venido el muerto y se lo ha comido? No. Bueno, si alguien ha venido y se lo ha comido, fue un vivo, ¿va? Porque quiero que empezar un poquito en una introducción con Éxodo capítulo 20. En esta pequeña introducción que quiero hacer, quiero que quede claro de qué es lo que hay detrás de todo esto, y creo que aquí lo podemos hacer, ¿va? En Éxodo capítulo 20. ¿Lo tienen todos? Versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estamos viendo lo que se conoce como los 10 mandamientos. En esta parte Moisés está en la montaña y Dios le está hablando a Moisés. La otra vez yo les explicaba que tenemos un Dios que es bueno, y todo lo que Él nos dice que es bueno, entonces es ¿por qué? O sea, todo lo que nos pide es ¿por qué? Porque nos va a ayudar, porque nos ama. Entonces, la pregunta aquí es, acabamos de leer que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo primero que Dios está pidiendo? Que no haya ¿qué? Dioses. Después dice: tampoco quiero que te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y Dios dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Estamos entonces nosotros viendo que Dios está dando una instrucción a su pueblo, pero cuando ustedes ven que su hijo está aprendiendo a andar en la calle, ¿qué es lo primero que le dicen cuando le dan la instrucción de que va a cruzar una calle? Que se fije hacia ambos lados. La pregunta es: ¿por qué le dan esa instrucción a sus hijos? Porque saben que si no se fija bien y se cruza, lo puede dejar como calcamonía un carro. O sea, es el amor de ustedes hacia sus hijos tratando de que se cuide. Y cuando no tenemos una instrucción adecuada, nos puede pasar un accidente o puede pasar algo feo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que entender es que hay un Dios bueno que nos está pidiendo algo. Lo primero que nos está pidiendo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta que les quiero hacer es: ¿por qué? ¿De qué nos quiere cuidar Dios de esto? ¿Por qué nos dice que no tengamos otros dioses? Yo les ponía el ejemplo de que si un niño quiere cruzar
La calle, la razón por la cual estamos dando la instrucción es porque lo pueden atropellar. ¿Por qué Dios nos dice, no quiero que tengas otros dioses? ¿De qué nos está tratando de cuidar? Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer, bueno, en este ejemplo Mandy tiene 30 años, por el ejemplo que les voy a dar, ¿va? Vamos a suponer que Mandy tiene una novia, ¿va? Por eso es que tiene 30 años, porque es la edad que tiene permitido. Entonces Mandy tiene 30 años y tiene una novia, pero resulta que un día, cuando yo ando por el centro, veo a la que es su novia, ¿con quién creen? Con otro. Híjoles. Y no lo vi que estaban así como que platicando, no. ¿Saben cómo los vi? Pasándose microbios de una boca a otro. O sea, la pregunta es, en este ejemplo que yo les doy, ¿qué hacen ustedes como papás si ven algo así? No le dicen nada a su hijo, decir, no, le voy a destrozar el corazón, mejor que así siga y que se case y ya, total, ¿no? ¿Sí harían eso? ¿No? ¿Sí le dirían todos a su hijo? Aunque le partan el corazón. Qué malos papás. No, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué le dirían? Porque saben que si se casa con esa persona, ¿qué va a pasar? Va a sufrir, no le va a ir tan bien. Si ya le está pasando eso en el noviazgo, obviamente ya casándose va a ser lo mismo, va a venir un grave problema. ¿Y qué se supone que queremos como papás? Pues que les vaya bien. Entonces vamos a ir y le voy a ir a platicar yo a Mandy, pero pueden pasar dos cosas. Una, que Mandy me diga, papá, eres el mejor papá del mundo, gracias por cuidarme de esta tragedia que venía a mi vida. Pero la otra que me puede decir es, estás loco, papá, eso no es cierto lo que me estás diciendo. Tú lo quieres hacer porque no la quieres en mi casa, por eso me lo dices. Pero ¿sabes qué, papá? Aunque tú me digas eso, yo me voy a casar. Pero obviamente es una verdad, es una realidad lo que yo le estoy diciendo. Pero ¿por qué el hombre puede tomar las dos? Cualquiera de esas dos. Alguien de decir gracias o alguien de decir no, es que no es cierto. ¿Qué pasa cuando ustedes ahorita van con su abuelita y le dicen que no adore ningún otro Dios? Se enoja. Es una realidad de que no debe de adorar a nadie más, pero si ustedes le dicen que la están tratando de proteger, de cuidar de algo grave, ¿qué les va a decir? No es cierto, tú lo haces nomás porque te lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿Y ustedes qué deben de contestar? No, me lavaron el cerebro, el corazón, todo, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que todo este salón es la tierra, es el mundo. Y en este ejemplo, a ver si me entienden, en este ejemplo yo soy Dios. Yo sé, porque yo creé todo esto, entonces yo sé como Dios que aquí no hay nadie más, no hay otros dioses. Pero ustedes dentro de este mundo ya los puse como seres humanos y les quiero dar una instrucción y les digo, hombres, mujeres, pequeños y grandes, ¿va? En este lugar, en este mundo, quiero darles un aviso: no hay ningún otro Dios. El único Dios que hay soy yo. Pero resulta que alguien de ustedes agarra y dice, a mí Saúl, la forma en cómo graba, a mí se me hace un ser superior Saúl. Y entonces ustedes van y se postran enfrente de Saúl porque encuentran que tiene ciertos dones, y entonces ustedes van y lo adoran. Alguien de ustedes agarra y dice, wow, ¿quién hizo el periódico mural? Eso está increíble. No, para mí ese periódico mural es Dios.
Y entonces ustedes van y se postran ante el periódico mural. Alguien de ustedes ve a lo mejor una planta y dicen, no, esto está sublime. Y van y lo adoran. Pero la indicación fue, en todo este lugar no hay otro Dios más que yo. Pero ustedes decidieron que sí iba a haber otros dioses. Es más, dentro de eso que ustedes adoran, llegan a decir, Dios, hay cosas que vienen de ti. Por ejemplo, está tu mamá. Así que vamos a adorar a tu mamá. Y ustedes van y la adoran. Y ustedes dicen, les trato de explicar y decir, no tengo principio ni tengo fin. O sea, no tengo mamá. No, nosotros decimos que ella es tu mamá, por lo tanto, vamos a adorarla. Con todo esto que les estoy explicando, quiero que ustedes me digan, ¿de qué Dios quiere cuidarnos para que no? O sea, de qué en la indicación de Dios cuando nos dice, no tendrás dioses ajenos de mí, quiere decir que Dios conoce algo que nos está diciendo. Y luego nos dice otra cosa, no quiero también que te hagas imágenes de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios nos está dando la indicación porque todo parece indicar que Él sabe algo que nosotros no sabemos, como en el ejemplo de Mandy. Él no sabe que su novia lo está engañando, pero yo sí lo sé y yo trato de avisarle, yo trato de decirle. Dios, Él sabe algo porque es el creador de todo y nos está diciendo, hey, no hagan esto porque yo lo sé y los estoy tratando de cuidar. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer, y espero que ya con todos estos ejemplos me puedan contestar, ¿por qué Dios nos dio este mandamiento? ¿De qué nos quiere cuidar? Acepto propuestas. De Satanás. ¿Por qué de Satanás? Porque nos engaña, porque nos hace hacer cosas buenas y creemos que a lo mejor la imagen nos va a hacer algún milagro. Ok, fíjense la respuesta que nos está dando. Hay algo que Dios sabe que parece ser que nosotros no sabemos. Es que en el cielo hubo una rebelión. Alguien quiso hacerse igual a Dios y entonces Dios lo expulsa del cielo. Y el diablo, ¿dónde anda rondando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde anda? Anda alrededor de la tierra. Por lo tanto, si en este lugar, en este mundo que se creó, Dios nos dice, hey, no hay otro Dios, hay un solo Dios. Y Dios nos dice, soy yo. Esto significa que todo lo que hay detrás de lo que nosotros pudiéramos adorar, ¿quién está detrás? Si solamente hay un solo Dios. Satanás. Por lo tanto, Dios nos ha dado una instrucción y dice, no tendrás dioses ajenos de mí. En primer lugar, porque no hay otros dioses. Dios es el único Dios. Isaías 46:9. Hay muchos pasajes, pero hoy vamos a ver solamente unos cuantos, pero Isaías 46, versículo 9. Dios por toda la palabra nos está hablando y nos está diciendo. ¿Lo tienen? Isaías 46:9 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay ¿qué? ¿Qué dice Dios? Que no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Dios nos vuelve a recordar que en este mundo
¿Hay más dioses? No. Por lo tanto, si no hay más dioses y yo me creo un Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Tratan de ver o pueden ver de qué Dios me está cuidando? De ser engañado. Yo creo un Dios, pero no hay otro Dios. Por lo tanto, alguien está detrás de ese engaño. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 versículo 8. Muy bien, ¿lo encontraron? Gálatas 4, 8. Fíjense lo que dice la palabra. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías ¿a quién? A los que por naturaleza no son ¿qué? O sea, cuando no conocíamos al único Dios verdadero, nosotros servíamos a lo que la gente llama dioses, pero no son dioses. Y dice Pablo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Obviamente está hablando de ciertas cosas que el pueblo de Gálatas quería volver a hacer cuando no podíamos entender que Dios es un solo Dios y nos está llevando por un camino, y hay cosas que Él puso en un principio, pero ese Dios nos va llevando por un camino hacia donde quiere que vayamos. Y mucha gente no quiere ir en ese camino, quiere regresarse a cosas que antes tal vez Dios había establecido, pero ahora nos está diciendo cómo las tenemos que hacer. Y entonces la palabra de Dios nos dice que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. La escritura por todos lados nos dice que hay un solo Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos adorando, que le podamos llamar dioses, miren, mucha gente cuando adora algo dice, no, es que yo no lo adoro como Dios, solamente lo honro. O solamente, ¿qué más? ¿Qué otra palabra dicen? Lo venero. Solamente lo venero. Lo que no entendemos es que todo lo que en el corazón, cuando tú te postras ante algo, cuando tú le pones una veladora, cuando tú pones un altar, le podrás decir la palabra que quieras, eso se llama idolatría, y estás rindiéndote ante un Dios que ha creado en tu corazón. Porque yo te pregunto, o dime si esto es falso, cuando tú te llegaste a postrar, o de lo que ahora sabes de la gente que lo hace, ¿acaso no le pide que le haga milagros? Entonces no lo está convirtiendo en un Dios. Eso no es venerar. Eso es verlo como un Dios que le puede contestar y hablar. Y ahorita vamos a ver precisamente eso, que los muertos no pueden escuchar. Y tal vez tú dirás, discúlpame pastor, pero no es un muerto, es un santo, es una virgen. No estamos entendiendo que en este mundo no hay otro Dios más que uno solo. Y la escritura nos lo dice por todos lados. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 3. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿El quién? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Por lo tanto, todo lo demás que tu mente crea o ante lo cual te postras, estás haciendo idolatría de algo y estás pidiendo algo que tal vez tu mente no lo entienda. Mira, puedes irte a la India y tendrán otro tipo de forma de pensar. Puedes irte al oriente y tendrás que a lo mejor tienen otros dioses, y así sucesivamente en cada cultura. Hay gente que dirá que hay culturas que son muy sabias y hasta copian cosas de otras culturas y las empiezan a practicar y las empiezan a realizar. Otros no, son muy fieles a la cultura de su propio país y dicen que eso es lo correcto. Pero cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos de mí, ni te vas a poder hacer imágenes, simplemente nos está cuidando de algo. ¿De qué? De un engaño. Antes de pasar a eso, quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo encontraron? Dice: porque hay ¿cuántos? Porque hay un solo Dios. ¿Y un solo qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. En el ejemplo que yo te daba, les decía que Mandy podía tomar dos actitudes. Una de decirme: gracias, papá, por haberme avisado antes de haber caído en un error. O no, tú eres un mentiroso, papá. Hoy en día, cuando Dios viene y nos dice: oigan, hay un solo Dios, hay gente que agarra y dice a los cristianos: ¿qué nos dice? Mentirosos, no es cierto. Podemos venerar a alguien más y podemos postrarnos y podemos prender veladoras. No es cierto. Y habrá quienes digan, como los cristianos: Señor, gracias por habernos dado esta información. Gracias, Señor, por el cuidado que tenías de nosotros. ¿De qué nos quiere cuidar Dios? ¿Quieres saber de qué nos quiere cuidar? Vamos a ver algunos pasajes en la palabra. Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 16. Yo espero que estén anotando todo esto y lo puedan compartir con la gente que aman. Deuteronomio 32, 16. ¿Lo tienen? Dios está hablando y dice: le despertaron a celos con los dioses que ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y escuchen esto: sacrificaron ¿a quién? Y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Sabes a quién estás adorando tú cada vez que te apostras ante algo que no es Dios? ¿A quién? ¿A quién dice ahí? A los demonios. Porque Dios nos está diciendo: en todo lo que yo creé, tienes que saber algo. Yo soy el único Dios, no hay más dioses. Por lo tanto, si tú quieres recibir esta información, tienes que saber que si tú adoras algo más, al no haber otros dioses, te estás postrando ante un demonio.
Quiero que vayamos a ver otro Salmo 106. Versículo 32. ¿Lo tienen? Salmo 106, versículo 32. Dice su palabra: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron ¿qué? Sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas ¿a quién? A los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. ¿Qué es lo que hay detrás de una imagen? ¿Qué es lo que hay detrás de un Dios que el hombre se crea? Demonios. ¿De qué nos está tratando de cuidar Dios? Si quieres creerle, te vas a librar de muchas cosas. Si no quieres creerle y decir no, mi tradición, mi costumbre, lo que a mí me han enseñado, mi mente libre me dice que puedo creer en todo esto y no va a pasar nada. Será tu decisión. Pero el Dios que conoce todas las cosas, el que creó los cielos, el universo, nos está diciendo: hey, yo conozco todo, no hay otro Dios. Y si tú adoras un Dios, entonces lo que hay detrás de eso es un demonio. Esto no significa más que otra cosa, que son los demonios los que tienen atrapado a la gente en la idolatría. Porque al no existir otro Dios, al haber solamente un Dios y la gente se postra ante un Dios, los demonios son los que están jugando ese papel detrás. Entonces, en su amor, Dios nos dice: oye, no hay otros dioses, soy el único. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿A quién sacrificaron sus hijos y sus hijas? ¿A quiénes? Estamos viendo entonces cómo ellos sacrificaban a los hijos. ¿Sabes lo que sucede en Halloween? ¿De qué disfrazan los papás a los niños? De brujas. ¿Qué más? De diablo, de calaveras, de calabazas, de la muerte. Y entonces lo sacan como un evento muy divertido, como algo que no tiene mayor problema. Lo que no entendemos es lo que hay detrás de todas estas fiestas. Yo te pregunto, ¿estas fiestas surgieron del pueblo cristiano? ¿Cómo podrían surgir de un pueblo cristiano que no sabe que Dios no permite que estemos adorando demonios? Ahora, en otros casos se llega a escuchar y decir: bueno, ok, no es algo cristiano, pero los cristianos lo podemos redimir, podemos tomarlo y hacerlo como cristiano. ¿Cómo puedes hacer algo cristiano? O sea, algo demoníaco, ¿cómo lo puedes hacer cristiano? ¿Cómo puedes adorar? ¿Cómo tú puedes agarrar una imagen y decir que vas a adorar a Dios cuando Dios no está en ninguna imagen, porque lo dice su palabra? El pueblo de Israel llegaron a
a confundirse tanto en relación a las cosas que estaban haciendo con los demás pueblos, que lo único que hicieron fue copiar lo que los demás hacían. Y hoy en día eso es lo que hace la gente, copiar lo que todos los demás hacen. Entonces, si los demás hacen esto, ¿por qué yo no lo hago? Nuestra única respuesta que tenemos cuando alguien nos pregunta: oye, ¿por qué haces esto si sabes que la Biblia no lo hace? Porque todos los demás lo hacen. Lo curioso es que eso, ¿cómo va a ser una respuesta delante de Dios? No podemos agarrar y decir que es como todos los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer. La palabra de Dios nos dice: no te puedes mezclar con otras naciones, porque entonces va a haber problemas. Mira, Deuteronomio Dios le dice a Moisés, al pueblo, que una vez que lleguen a tomar la tierra, ellos deberían de tener cuidado de no hacer lo que hacían las demás naciones. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dios le da esta recomendación a su pueblo y sigue siendo la misma recomendación hoy en día para su pueblo. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cómo veía Dios lo que hacían las demás naciones? Algo abominable. Y le dice Dios a su pueblo, hoy en día te dice: cristiano, tú que eres mi hijo, no hagas lo que están haciendo los demás. Y le dice, versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por dónde? Por el fuego. Literalmente esa costumbre al día de hoy sigue. ¿Has escuchado que hacen fuegos, fogatas, cuando los llevas a que los barran y eso, y llegan a pasar a los niños por el fuego? ¿Lo has escuchado o te pasó? Que algunos los veo más quemaditos que otros, ¿no? Esto sigue pasando al día de hoy. Gente que hace pasar a sus niños por el fuego. Pero literalmente eso es cuando tú los disfrazas de Halloween o de monstruo y los llevas a pedir, y tú dices: es algo inocente, es para recabar dulces nada más, es algo bonito. No entendemos que es una práctica que surgió de Satanás y él está tratando de que todo mundo lo haga, porque hay un solo Dios y él nos está avisando qué tenemos que hacer y qué no. Entonces dice: cristianos, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación, tampoco agorero, tampoco sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos, porque es que abominación para nuestro Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Nosotros encontramos entonces una serie de cosas en la cual la gente está buscando infiltrarse, o sea, hacer cosas que no vienen de Dios, pero como todos los demás lo hacen, entonces yo participo. Yo les digo, papás, ¿qué pasa si ustedes en su escuela llega su hijo y les dicen: papá, es que la maestra dijo que tenía que hacer el altar de muertos y no me reprueba? ¿Qué tienen que hacer? Definitivamente no tienen que hacerlo. No pueden participar de las cosas que tienen que ver con todos los demonios.
Sí, pero es que papá, me van a reprobar. ¿Sabes lo que hacían? Lo acabamos de terminar el libro de Hechos. ¿Cómo vivieron ellos su cristianismo? Estaban dispuestos a perder la vida. Y hoy en día no puede ser que nos asuste simplemente que nos van a reprobar. Para empezar, es ilegal, no se puede hacer eso. Pero si lo hicieran, nosotros, la gente tiene que saber que tenemos un Dios al cual amamos por sobre todas las cosas. No podemos participar de nada de eso. Tenemos que honrar a nuestro Dios y Dios te honrará. Todo lo que tiene que ver con Halloween, los disfraces, es una fiesta donde detrás de todo eso está Satanás. Yo ni siquiera quise traerte tal vez testimonios o gente que puede hablar de eso. Eso lo puedes encontrar en internet. Encontrarás todo lo que se dedican en estas fechas, las brujas, los brujos, todo lo que hacen en este tiempo. Pero todos testifican que es una fecha o es una fiesta para el diablo. No puede ser que la gente que diga creer en Dios lo vea como algo inocente y diga que no pasa nada. Claro que pasa algo. Dios, que es el que conoce todo, nos está dando una instrucción porque nos ama, porque nos quiere. Puedes tomar las dos actitudes y decir, no es cierto, no me va a pasar nada, ok. Y puedes tomar la actitud de decir, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra me recuerda que no se debe de hacer. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un ser querido que ya murió? ¿Es permitido levantar un altar, poner su foto y ponerle las cosas que le gustaban en vida? Porque aparte pues va a venir, ¿no? La pregunta es, ¿un muerto sabe lo que está pasando en la tierra? Mira, sé que esto es muy fuerte, pero hay jugadores que a veces se le han muerto a algún familiar y dicen, es que mi papá o mi hermano que me está viendo en el cielo, le dedico el gol o le dedico esto y lo otro. Mira, se entiende porque lo más seguro es que no conocen de la palabra de Dios. Pero no podría pasarnos a nosotros que tenemos la palabra de Dios y nos dice la palabra que los muertos no se pueden consultar. Nos acabamos de leer que nosotros no podemos consultar muertos. Esto significa que a veces hay gente que extraña tanto a alguien que van con un medium. ¿Han escuchado lo que es un medium? Una persona que va y hace como una especie de así de trance, ¿va? Y manda a llamar a alguien que ya murió para que tenga contacto con su ser querido. Si alguien hace eso, no está entrando, no está hablando con el muerto. ¿Saben con quién está hablando? Con un demonio. Ellos no pueden venir. Y sin embargo, hoy en esta tarde te quiero leer, la Biblia registra cuando un rey fue a consultar un medium y ese medium sí hizo traer un muerto. Sí sucedió literalmente. Y quiero que lo veamos porque es bien interesante esa historia. Primera de Samuel, capítulo 28. Porque el medium no hizo traer a nadie. Pero quiero que lo veamos. Primera de Samuel, capítulo 28. Hay un rey en Israel llamado Saúl. Este rey de alguna manera ha hecho las cosas ya mal, no ha hecho las cosas correctamente, y dentro de su locura, este hombre que ya había sido desechado por Dios, en su tiempo vivió un profeta llamado Samuel. Pero Samuel, para esta historia que vamos a leer a continuación, Samuel ya había muerto él como profeta. Él murió. Y entonces el rey, al entrar en un conflicto, en una guerra, quiere preguntarle a Dios, decirle qué es lo que está pasando. Pero como Dios ya lo había desechado, porque era un pésimo rey, él se desespera porque Dios no le habla y entonces
sucede lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 28, ¿lo tienen? Dice, versículo 1: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Dice versículo 3, ya Samuel, les digo que Samuel era un profeta, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra, ¿a quién? Saúl, dentro de quererse congraciar con Dios, había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos, porque él sabía que no era algo permitido por Dios, entonces lo echó fuera de la tierra. Pero sin embargo, vean versículo 4: se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo ¿qué? Miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová ¿qué? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios había desechado ya a Saúl, porque Saúl no estaba haciendo nada bien. Pero Saúl, muchas veces así nos pasa a nosotros. Llevamos una vida desastrosa, pero el día que nos metemos en un conflicto, Dios, ahora sí necesito tu ayuda, Dios. Y Dios dice que no le contesta a Saúl. Y dice versículo 7: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga ¿qué? Espíritu de adivinación. ¿Qué es el espíritu de adivinación? O sea, alguien que puede adivinar. Cuando decimos que alguien puede adivinar, ¿a qué se refiere? A que puede saber como muchas cosas, ¿no? Cosas de tu vida, cosas de que en tu trabajo está trabajando una güera. Ten cuidado porque te quiere bajar a tu esposo, ¿no? Sí. ¿Escuchaban ese comercial? A eso le llamaban adivinos, a gente que trataba de adivinar todo eso. Pero Saúl reconoce que eso era ¿qué? Un espíritu de adivinación. Obviamente no venía de parte de Dios. Entonces dice Saúl: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. No había dentro del lugar una adivina, porque mismo Saúl los había echado en un buen tiempo que tuvo de comunión con Dios. Saben, esto es algo bien triste. Cuando tú en un momento dado de comunión con Dios dices: Dios, me consagro a ti, y tiras muchas cosas a la basura. Y de rato, cuando ya tienes temor, cuando hay algo, vas y buscas entre la basura y vuelves a rescatar aquello que un día le habías entregado a Dios. Qué triste es esa condición. Entonces Saúl hace algo bien curioso. Versículo 8, ¿qué hizo Saúl? La pregunta es: ¿por qué se disfrazó? Era el rey de Israel. Él mismo había echado a todos los adivinos. Imagínate que Dios rescata a alguien del alcoholismo, y luego después de algún tiempo es pastor. Pero después de tiempo dice: no, yo como que va a buscar entre la basura otra vez el licor, ¿no? Pero dices que ya soy pastor, entonces ¿qué tal si me ve alguien de la iglesia? Entonces ¿qué tengo que hacer? Pues disfrazarme para que nadie, así si me ven, no me reconozcan, ¿no? Y volver otra vez atrás, y volver a la basura, y volverme a zambuir en la basura. Saúl lo que hace es disfrazarse. Qué triste es cuando tú y yo tenemos que disfrazar nuestra vida para que los demás no sepan cómo estamos viviendo, para que los demás no nos reconozcan.
Así que dice, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, escuchen esto cuando llegan con la mujer: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y escuchen, la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Qué le contestó esta adivina? ¿Qué no sabes que el rey Saúl ha mandado echar afuera a todos los adivinos? Si tú me haces hacer esto, ahora sí que el rey Saúl va a venir a matarme. En otras palabras te pregunto, ¿la adivina reconoció que él era Saúl? Entonces, ¿es adivina o no es adivina? Si fuera adivina, hubiera sabido que la persona con la que estaba platicando era el mismo rey Saúl. Quiero que trates de entender cómo se mueve Satanás detrás de todo esto. Y ella no supo que el hombre que estaba enfrente de él era el rey Saúl. Si hubiera sido verdaderamente adivina, lo hubiera sabido. Dice versículo 10: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y dice, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? O sea, cuando él le dice, mira, no te preocupes, no va a pasar nada, entonces ella le dice, bueno, ok, le da una confianza y le dice, ¿a quién quieres que te traiga? Y ¿esto qué significa? Si la mujer está diciendo, dime a quién quieres que te traiga, o sea, un muerto, ¿esto qué demuestra? ¿Que ella realmente podía traer muertos? Todo parece indicar que ella realmente en otras ocasiones había traído muertos, porque está muy segura. Ella está diciendo, dime a quién, ok, yo te lo voy a traer. Y aquí es donde vamos a notar la diferencia entre lo que es que los demonios te estén hablando a nombre de un muerto y que realmente vamos a ver lo que pasa en esta historia, que es increíble. ¿A quién quieres que te haga venir? Y él respondió, hazme venir ¿a quién? Samuel. ¿Pero quién era Samuel? Un profeta de Dios que vivió toda su vida sirviendo a Dios. Él ya había muerto y ahora este hombre quiere consultarlo. Ya había muerto, hagan de cuenta que dijo, es que Samuel en vida siempre me ayudaba, como profeta siempre me estaba diciendo por dónde caminar, pero ahora ya murió. Algo parecido a lo que hoy en día se hace de adorar santos. Quieren seguir consultando a los muertos. ¿Saben lo que es un santo? No es otra cosa más que un muerto, y la gente lo sigue consultando, la gente se sigue postrando. Ya murieron. Y entonces le dice, quiero que me hagas traer a Samuel. Pero escuchen esto, ella se concentra, hace todo su ritual ahí, ¿y qué creen que pasa? Versículo 12. Y viendo la mujer ¿a quién? A Samuel. Entonces, ¿vino o no vino Samuel? Sí vino Samuel. ¿Y cómo si ya había muerto? La pregunta es, ¿era un demonio o era Samuel? ¿Qué dicen? Era Samuel. Era realmente Samuel. Dice, viendo la mujer a Samuel, escuchen lo que pasa. Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¿Qué hizo la mujer cuando vio que venía Samuel? ¿Qué hizo? Dice que gritó. Y voltea a ver y dice, me engañaste, tú eres el rey Saúl.
Aquí sucedió algo bien increíble. Esta mujer estaba acostumbrada a que la gente fuera y le dijera: ¿a quién quieres que te traiga? No, pues a tal persona que ya murió. Ok, hacía su trance y todo. Y venía supuestamente aquella persona y ella estaba muy acostumbrada. ¿Saben por qué? Porque eran demonios los que venían y hablaban. Entonces ella sabía cómo se movían los demonios, y sabía que a lo mejor ella misma tal vez vivía engañada pensando que realmente venía alguien de la muerte para manifestarse, pero no eran más que demonios. Pero el día que Dios, traten de imaginarse lo que sucedió en el cielo. Dios está viendo lo que está haciendo el rey Saúl y le dice a Samuel: Samuel, el rey Saúl ya está perdido, pero vamos a hacer una cosa. Voy a dar el permiso de que regreses y vayas ahí. Es la única ocasión en la que encontramos que Dios da un permiso semejante para que alguien de los muertos regrese. Pero ¿quién se asustó cuando lo vio? La que supuestamente había hecho en otras ocasiones traer muertos, pero se dio cuenta que esta ocasión era diferente, al grado que gritó y se asustó. Era la primera vez que veía realmente algo diferente, porque Dios lo permitió. Porque Dios quería tratar con Saúl y le dijo: Samuel, quiero que vayas. Y la mujer pegó un gritote y se asustó, porque nunca en todos sus hechizos, adivinaciones, nunca había visto algo como eso, porque en esta ocasión fue real. Y entonces Saúl, ¿qué es lo que hace? Que se humilla rostro a tierra, hace reverencias a Samuel. Y versículo 15, Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Qué triste es cuando nosotros hemos dejado de buscar a Dios, y el día que nos metemos en un problema decimos: ay Dios, ¿te acuerdas que yo antes hacía esto? ¿Te acuerdas que yo, bueno sí, hace mucho tiempo que no hago tu voluntad, pero ahora necesito tu ayuda, Dios? Y Dios guarda silencio. Y tú te desesperas y dices: no, ya Dios se olvidó de mí, mejor voy a ir a que me barran, mejor voy a ir a hacer esto y voy a ir a hacer aquello, voy a ir otra vez a doblar mi rodilla ante la Virgencita, porque ella sí me responde. Y vuelves otra vez atrás, porque sientes que Dios ya no te contesta, cuando lo que debes de hacer es pedir perdón a Dios y volver a empezar. Pero Samuel le dice, versículo 16, entonces Samuel dijo: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? ¿Y es que? Tu enemigo. ¿Te imaginas que Dios sea nuestro enemigo? Yo te pregunto, ¿de qué lo quieres? ¿De amigo o de enemigo? De amigo, definitivamente. Qué triste que la gente que celebra Halloween, que busca a los muertos, está pensando que tal vez está haciendo un favor a Dios. Mira, hay gente que va a los panteones, estas fechas están llenísimas, pueden ir cualquier día del año, pero no hay que ir esos días, porque hay que ir a limpiar, hay que ir a ponerle flores, hay que ir a ponerle tal vez lo que le gustaba. Y lo más curioso es que la gente las pueden encontrar al pie de la tumba, ¿y qué hacen? Están hablando. Y muchos están llorando y están hablando supuestamente con la persona. Esto habla de que no ha habido una libertad en sus vidas respecto. Cuando uno conoce de Dios, la libertad la trae Dios a los corazones. Y mucha gente dice: es que ¿qué tiene de malo? Es que es lo que no entendemos. Dios nos está tratando de cuidar de las cosas que Él sabe. Y Él dice: no consultes a los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y sabe todo lo que se mueve detrás de todo eso. Los muertos no te están viendo, no te están observando, y tal vez en tus emociones y en tus sentimientos dices: eres malo, pastor, ¿por qué me dices eso? Yo voy con tanta fe de hablar con Él es que hay una realidad.
Y la realidad y la verdad, dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces conocer la verdad es entender que ya no podemos platicar con alguien que murió, que él ya no te puede ver. Están en otro lugar totalmente diferente. Y lo que Samuel le dice, porque Dios le da permiso a Samuel de que regrese y hable con Saúl, y le dice: Dios se ha vuelto tu enemigo, Saúl. Versículo 17: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel. Estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Estaba tan asustado, estaba tan angustiado Saúl. La palabra que le está diciendo Samuel es: mañana, ¿qué va a pasar? Vas a morir, Saúl, en manos de los filisteos. En otras palabras te angustiaba tanto saber la voluntad de Dios. Ok, no sé qué te va a angustiar más, saberla o no saberla, pero mañana vas a estar muerto. Al otro día sucede lo que vemos ahí. Pero en Primera de Crónicas quiero que leamos Primera de Crónicas capítulo 10. Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 13, ¿lo tienen? Así narra la palabra de Dios cuando murió Saúl y por qué murió. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué? Consultó a una adivina. ¿Por qué Dios mató a Saúl? Porque no guardó su palabra, pero también porque consultó a una adivina. Si tú piensas que para Dios es cosa menor consultar muertos, celebrar Halloween, no estás conociendo al verdadero Dios, porque el verdadero Dios te dice: no hay otros dioses, no te puedes postrar ante nadie. Todo lo que las demás naciones están haciendo, no tienes tú por qué imitarlas. Dios nos dice: tú haz lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. Si tú y yo podemos entender que tenemos un papá bueno, un Dios bueno, entonces vamos a entender que todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, que Él tiene un propósito increíble para ti, para mí. No sé qué tanto podemos haber vivido, pero el asunto es que si queremos ver bendición en nuestras vidas, solamente una cosa tenemos que hacer: empieza a obedecer a Dios, empieza a amar a Dios. Una vez más, Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Quieres tú ver la bendición de Dios? ¿Quieres ver la mano fuerte de parte de Dios? Entonces haz la voluntad de Dios, camina con Dios. Pero si no, entonces vas a encontrar con que Dios te lo vas a encontrar de enemigo. Y dice aquí que esa fue la razón por la cual murió. Isaías capítulo 8. Isaías 8:18.
¿Lo tienen? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, vean lo que dice el profeta Isaías, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque ¿qué? No les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dios está diciendo que nadie puede consultar a divinos ni a muertos. Nosotros al único que podemos consultar es a Dios. Al único que podemos buscar es a Dios, porque Dios es un Dios vivo. Hebreos 9:27, un pasaje muy conocido tal vez, que nos dice exactamente qué pasa con los muertos. Hebreos 9:27. ¿Lo tienen? De la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿qué? Una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Aquí ¿saben de qué más nos está hablando? Porque dice, está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? ¿Saben que hay lugares en todo el mundo hoy en día que creen que nosotros, ¿cómo se le llama eso? Reencarnamos, que creen en la reencarnación. Hay lugares donde ni siquiera se comen animales porque piensan que puede ser un hermano. ¿Qué tal si es mi mamá? ¿Qué tal si reencarnó en un animal? Entonces hay lugares que se están muriendo de hambre y ni siquiera se comen carne porque creen en la reencarnación. Hay gente que dice, no, yo como que tengo memoria de que hace años fui un rey, ¿va? No, yo como que recuerdo que hace, como que yo veo una película así de época y digo, como que yo estuve presente, ¿va? Lo curioso es que nadie recuerda que fue pobre ni que fue así, nada por el estilo, ¿no? No existe la reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y una vez que mueren, ¿saben para qué están reservados? Para el día del juicio. Por lo tanto, si llega a morir el pastor Armando, se van a ir al infierno si me prenden una veladora. Y dicen, ay, no, es que el pastor Armando, ¿verdad? Entonces la veladora. Están perdidos. Y aparte no entendieron nada del mensaje. Para que nos guíen el camino. Yo ya no los voy a volver a ver, aun si ustedes dicen, hoy vamos a recordar al pastor Armando, hace un año que se fue. Yo no voy a ver cuando lloren. Bueno, en fe, porque no creo que nadie vaya a llorar, ¿no? Yo lo decía por fe. Pero no voy a estar viendo nada de lo que ustedes van a estar haciendo. Un día, dice Jesús, contó esta historia. Había un hombre que mendigaba, había un hombre rico, que el mendigo comía de las migajas que caían de la mesa. Cuando mueren los dos, dice que uno es llevado a un lugar de tormento y el otro está en el seno de Abraham, está en paz. Pero entonces dice que el hombre rico, que estaba en una llama de tormento, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que le hable a mi familia, para que les haga ver que este lugar es real, que todo lo que se ha dicho es real. Y Abraham le dijo, no se puede,
Hay una gran cima. Porque primero quería que le mojara aunque sea los labios con agua. Dijo, él no puede ir de aquí para allá. Ya cada quien tiene su lugar. Dijo, él no puede pasar para allá, pero tampoco puede ir a la tierra. Lázaro, este hombre que mendigaba en la tierra, dice que ya estaba en paz, había pasado ya toda enfermedad, había pasado su pobreza, todo había terminado y ahora estaba en un lugar de paz. Y Abraham le dice a este hombre rico, nadie puede ir a la tierra a avisarle a los demás. Tal vez, imagínate qué increíble sería que tú tuvieras un familiar que hubiera muerto y viniera y nos dijera, oye, ¿sabes qué? El infierno existe. La verdad es que ya estoy sufriendo ahí, pero tú, por favor, vive de una manera diferente. No quiero que vayas a ese lugar. Y sin embargo, a través de esa historia encontramos que Dios no permite eso. Dijo Abraham, tienen a los profetas, tienen a la gente que está predicando en la tierra. Si a ellos no les oyen, aun si se levantara un muerto y fuera y les dijera eso, no lo van a creer. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es así. Se emociona en un instante, ve algo, un milagro, algo maravilloso y dice, wow, Dios, te sirvo, me enamoro de ti. Y a la vuelta de la esquina está olvidándose, porque Dios quiere tu corazón, no quiere que vivas de emociones. Y el problema muchas veces de los cristianos es que un día están emocionados, otro día no quieren saber nada, otro día quieren todo con Dios, al otro día nada. Y cuando alguien es inconstante así en su vida, no puede ser usado por Dios. Y aparte no estamos entendiendo el gran regalo de la gracia de parte de Dios a nuestras vidas. Y para terminar, en Marcos 12, 27. ¿Lo tienen? Marcos 12, 27. Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho erráis o muchos se equivocan. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y lo único que puede darnos vida aún después de la muerte es creer en Jesús. Si tú aún estás en esta tierra y andas caminando y puedes brincar y jugar y hablar y comer y hacer todo lo que puedes hacer, tal vez seas un vivo muerto si no tienes a Jesús. Lo único que nos puede dar vida es Jesucristo. Si tú tienes a Jesús, tú tienes vida eterna. Si no tienes a Jesús, por más, aunque corras, aunque hables, aunque veas, aunque digas, no, yo sí tengo vida. Sí, físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Si no tenemos a Jesús, dice que tenemos solamente un Dios de vivos, no de muertos. Y aún después de la muerte, Dios puede seguir siendo tu Dios, porque tú no vas a morir. Desde el momento que recibiste a Jesús, la promesa de Dios es vida eterna para siempre. Para ti. ¿Podemos entender eso? Para mucha gente, mucha de nuestra familia, en estas fechas que se acercan, estarán diciendo que qué exagerados los cristianos, que aparte ni siquiera defendemos nuestras tradiciones como son el culto a los muertos. No tienen ni tantita idea de todo lo que se maneja detrás de eso espiritualmente. Muchos demonios andan sueltos. De hecho, la recomendación siempre es que cuiden a sus hijos. De verdad, hay muchos niños desaparecidos en esas épocas. Es más, a lo mejor ni cuenta te das, pero en esas fechas, cuando tú vas caminando, a veces te encuentras muchos animales muertos. Muchos de esos son sacrificados. Tenemos que tener mucho cuidado. Como iglesia sabemos que dice la palabra de Dios: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos un Dios al cual
Es el único Dios vivo y verdadero, y cuando tú y yo lo invocamos, entonces estamos en completa paz, en completa seguridad de quién es Él, y nosotros estamos seguros. Pero cuando la gente está haciendo todo lo que los demás están haciendo en el mundo, qué triste, porque se están mezclando en creencias y dicen: bueno, yo sí creo en Dios, pero esto no creo que me afecte nada, y empiezan a mezclarse con toda una serie de creencias de alrededor, toman de diferentes lugares y al final ya no saben ni en qué creen. Qué triste. Para nosotros, el pueblo cristiano, Dios nos ha dicho: a ti no te permite esto, Dios. No puedes estar diciendo: no, esto no me afecta, bueno, esto sí. No. Tenemos que tener claro lo que es la palabra de Dios. Hay un Dios que sabe perfectamente que no hay ningún otro Dios. Y cuando tú te postras o adoras algo más, hay un demonio detrás jalándote a hacer algo que no es correcto. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ponernos de pie hoy en esta tarde.